Creo que ya estamos. Muy bien. Muchas gracias nuevamente a todos. Es un gusto conocerlos por este medio virtual. Como bien saben, cuando nos registramos, pues este es un webinar en donde vamos a hablar un poco sobre una migración hacia Databricks y cómo puede ser algo moderno para ustedes, una plataforma de datos moderna. Los acompañamos algunos integrantes del equipo de Latinoamérica para Databricks, completamente a sus órdenes. De mi parte, mi nombre es Rosita Subieta. Estoy basada en Dallas, Texas y formo parte del equipo comercial. Nos acompaña también uno de mis compañeros, Enrique Garza, quien también atiende el lado comercial para Latinoamérica. Tenemos a dos de nuestros arquitectos de soluciones, a Miguel García, que ahorita lo van a escuchar a más detalle, y Luis Moros. Ambos estamos atendiendo también a la región y apoyando en lo que se necesite. Así que muchísimas gracias a todos por ingresar. En este momento pues le voy a dar la palabra a Miguel porque obviamente él tiene la palabra de lo que les interesa a todos ustedes. Nada más un recordatorio, si tienen alguna duda, por favor, si la ponen en el área de Q&A, de preguntas y respuestas, vamos a estar monitoreándolas y al final de la presentación se las contestaremos. Muchas gracias a todos. Miguel, adelante. Gracias, Rosita. Y bienvenidos a todos. Como mencionó Rosita, hoy tenemos separados los próximos 90 minutos para hablar sobre el proceso de hacer una migración desde alguna infraestructura que utiliza Hadoop, sea principalmente sería desde on-premises, o puede ser que alguna de estas tengan ya en la nube como Infrastructure as a Service, y cómo podemos llevar eso a una arquitectura más moderna utilizando Databricks. Asumo que algunos de los que estén presentes en el evento puede ser que inclusive hayamos conversado anteriormente, así que gusto volver pues, a estar juntos en un evento. Y a los que no, pues como mencionó Rosita, soy arquitecto de soluciones para Databricks, y mi función hoy, o mi responsabilidad hoy, es que nos sintamos más cómodos y más claros con cómo sería ese proceso, ya que no es algo trivial. Como sé que pueden haber personas que son nuevas a lo que es Databricks, sí quería, pues por lo menos, que supiéramos todos los que estamos en la llamada, qué es Databricks, y dónde estamos en el ecosistema de Big Data y de ETL, de Data Lakes y todo eso. O sea que, a modo de repaso, Databricks es una empresa con aproximadamente 6.000 o un poco más de 6.000 clientes, 450 partners, y somos reconocidos en la región de Latinoamérica, principalmente porque somos los creadores de Apache Spark, de Delta Lake y de MLflow, que son tres proyectos importantes, con responsabilidades bien distintas, pero son importantes en el ecosistema de datos, y todos son open source. Y nuestra meta como empresa, para los que no lo han utilizado el producto todavía, es poder unificar distintos equipos que tradicionalmente han existido de manera aislada, lo que son los científicos de datos, los ingenieros de datos, los analistas, todos ellos poder unirlos a una misma plataforma, de manera que se facilita la colaboración, se puedan agilizar los procesos de negocio y se puedan apreciar los resultados y sacarle valor a esa data de manera más rápida. En términos de lo que queremos cubrir hoy de lleno, la agenda, pues como dije, es bien puntual, es enfocada en qué razones pueden existir para movernos de Hadoop a Databricks, cómo podría verse una migración como esa. Como usualmente cuando hablamos de un ambiente de Hadoop, hay muchos workloads que son importantes, que son muchos de ellos de producción y sensitivos, y que esto no es algo que se puede simplemente de un día a otro apagar unos servidores y prender otros servidores y ya, sino que tenemos que hacer algo bien planificado, bien estructurado, y que minimice el riesgo y no tenga ningún tipo de interrupción a los procesos de negocio. O sea que eso es parte de lo que quiero que conversemos hoy. Eh, También pues quiero que hablemos un poco sobre algunos clientes que han hecho este tipo de migración de Hadoop on-prem a Databricks, para que podamos pues, ver cuáles eran las razones por las que ellos decidieron hacerla, la migración, y cuáles fueron los resultados que obtuvieron al adoptar Databricks. Entonces, pues para no pasar tanto tiempo mirando slides, quiero también que pasemos a un ambiente en vivo y podamos mirar ahí algunos ejemplos que son relevantes a personas que estén actualmente administrando
clusters de Hadoop, o ingenieros de datos que están consumiendo o interactuando con data que se encuentra en HDFS o en Hive o en alguno de estos otros servicios que son que corren encima de Hadoop. Y entonces al final, como mencionó Rosita, vamos a tener tiempo para preguntas. Yo entiendo que debemos poder terminar con 20, inclusive hasta 30 minutos al final para preguntas, y la funcionalidad de Q&A de Zoom sería excelente para que puedan ir recopilando las preguntas que surjan y al final las vamos a ir contestando. Perfecto. Entonces, pues, para empezar desde el principio, en cuanto a la razón que podría haber detrás de por qué moverse de Hadoop a Databricks, mucho de esto tiene que ver con el aspecto, pues, el contexto histórico de dónde se encuentran muchos de los clusters de Hadoop y los workloads de Hadoop actualmente en Latinoamérica. Y la razón o la realidad del caso es que muchos de estos clusters y mucha de esta infraestructura e inversión que se ha hecho para Hadoop se hizo en los últimos 10, 15 o inclusive 20 años, y mucho de esto existe on-premises. Y esto es algo que pues, usualmente tiene unas implicaciones para el negocio. Como pueden ver en la pantalla, pues puede significar que el costo de mantener y de operar clusters de Hadoop, sean de Cloudera, de Hortonworks, sean de algún otro proveedor, puede continuar aumentando, dado tanto el lado de licencias como el lado de la infraestructura en sí. La habilidad de una infraestructura Hadoop on-prem, usualmente, la habilidad de poder escalar y de cambiar en tamaño según cambia las necesidades del negocio, usualmente es mucho más rígido. Y entonces esto puede tener un impacto en la agilidad del negocio de poder responder a cambios en el panorama. Pensemos en algo como lo es el COVID el año pasado. Eso puede significar para una empresa que la demanda de sus sistemas de datos aumenta significativamente porque hay más datos, hay más órdenes remotas o más órdenes móviles, ese tipo de cosas. Y la inhabilidad de poder lanzar servidores adicionales o de agrandar los clusters para hacer procesamiento de esos datos, pues definitivamente tiene un impacto en el negocio. Y el otro lado también es cierto. Durante momentos o periodos donde hay una demanda reducida de esos servicios, es innecesario tener tanta infraestructura corriendo en unos servidores, en un data center, cuando realmente pues, no hay la necesidad de utilizarlos en ese momento. Y eso es parte de lo que estamos hablando aquí, es cómo podemos simultáneamente emular las partes que son críticas para el negocio en la nube y cómo podemos rediseñar algunos procesos, ya que entonces podemos mover muchos de estos datos a la nube. Y pues la última es es una consecuencia de los primeros dos, cuando pensamos en que ya no estamos necesariamente atados a unas licencias rígidas o a unos proveedores más legacy, y que tenemos la flexibilidad de la nube, pues eso usualmente se traduce a que tenemos más flexibilidad para hacer trabajo de machine learning, para hacer trabajo predictivo, porque podemos atar la data que llega, sea data batch o data streaming, la podemos atar con herramientas de primer orden para data science. O sea que aquí estamos hablando de tener acceso a las librerías correctas, a los ambientes de procesamiento correctos, a poder entrenar modelos a gran escala, y todas esas cosas pues liberan o permiten que una empresa pueda entrenar modelos y pueda sacarle valor realmente a la analítica predictiva. O sea que este es el panorama de por qué algunas organizaciones deciden hacer este tipo de cambio. Entonces, si entramos a un nivel más de profundidad, yo sé que el slide anterior era bastante abstracto, pues cuando lo miramos en lo que significa día a día a nosotros, que podríamos estar manejando un clúster de Hadoop a diario, usualmente lo que estamos hablando es precisamente que el costo de manejar un clúster de Hadoop es alto porque requiere muchos recursos de DevOps o de administración. Y eso se manifiesta si se cae un clúster de Hadoop, puede ser que un equipo completo de ingeniería tenga que parar de hacer su trabajo
normal y dedicarse un día o una semana a mantener un clúster de Hadoop corriendo, por ejemplo, y eso tiene un costo, y el costo en ese caso se manifiesta como una reducción en productividad. Entonces, en el lado de, que ya lo tocamos por lo menos superficialmente, del lado de la elasticidad o la rigidez que viene de tener un clúster, pues sabemos que cuando hay que agrandar hay límites, y cuando hay que achicar, pues tenemos posiblemente infraestructura que no se está utilizando. Y esto hace que en muchos casos, relativo al valor de negocio, sea prohibitivo tener un clúster del tamaño correcto en todo momento, porque durante momentos de demanda más alta, pues no vamos a tener el lujo de poder agrandar a la velocidad que necesitamos por el costo y el tiempo que tarda implementarlo, y durante periodos donde se reduce la demanda, pues entonces vamos a estar pagando por algo que no se está utilizando. Entonces, al final, pues como ya hablamos del lado de inteligencia artificial y de machine learning, lo que estamos hablando es que al no tener un apoyo nativo, o sea, algo realmente integrado desde el principio en el ecosistema de Hadoop para atacar trabajo de machine learning, significa que terminamos teniendo que unir distintas herramientas alrededor, y esas herramientas que le ponemos encima a Hadoop, pues al no ser, no estar perfectamente integradas, pues reducen la velocidad con la que se pueden mover los científicos de datos. Eso es parte de lo que quiero que conversemos hoy sobre Databricks, es cómo podemos ir reduciendo esa fricción que existe entre los equipos que he mencionado, los ingenieros de datos y los científicos de datos y eventualmente los analistas, pero también cómo podemos ir reduciendo la fricción que viene con la integración de muchos servicios disparejos, que es lo que usualmente terminamos teniendo que hacer en el ecosistema de Hadoop. Entonces, pues si lo resumimos lo que estamos buscando, al final del día, muchas empresas con las que Luis, Enrique, Rosita y yo hablamos regularmente, cuando hablan con nosotros sobre sus necesidades o su meta al migrarse de una infraestructura principalmente de Hadoop on-prem, lo que están buscando es pues, poder mejorar la costo efectividad de esa infraestructura para tener tanto mejor performance y poder escalar para arriba o para abajo utilizando los recursos de la nube, poder simplificar el manejar la infraestructura y hacerla que sea mucho más tolerante a fallas y que sea mucho más estable, sin tener que dedicarle equipos completos de ingeniería simplemente a correr un clúster, y poder entonces realmente enfocar más recursos y más tiempo, más energía en hacer trabajo predictivo. Entonces, ahora pues para entrar en cómo puede Databricks alinearse con esas necesidades y con esa visión que hemos estado hablando, porque una cosa es, existen estos problemas o estos retos relacionados con Hadoop, pero tenemos que hablar cómo podemos traer la tecnología a la discusión que ayude con esos problemas, y luego pues hablar cómo sería el proceso de lograr eso, porque tanto la tecnología como el proceso o la estrategia que adoptemos van a ser críticas para que esto sea exitoso. En este caso, cuando hablamos de Databricks, ya yo les mencioné un poco sobre la compañía y les dije que la meta a alto nivel era poder unificar distintos tipos de personas y de tecnologías. Y aquí lo podemos apreciar un poco todavía abstracto, pero lo importante es que nosotros tenemos una visión bien específica donde tendríamos un data lake para toda la data. Y con esto nos referimos a data que llega de manera batch, de manera streaming, estructurada, semi-estructurada, completamente sin estructura. Toda esa data realmente no deberíamos tener que decidir si se almacena o qué valor tiene o qué estructura debería tener a la hora de escribirla al data lake, sino que tenemos la flexibilidad de poder hacer una ingesta completamente cruda, pero reconocemos que para poder empezar a consumir y a procesar esa data, necesitamos tener una capa transaccional. Y esto viene de la realidad de lo que hemos aprendido en los últimos 15 o 20 años de los data warehouses, tanto on-prem como en la nube, que si pensamos
una de las cosas que hace muy bien un data warehouse es que almacena la data en un formato o en una estructura bien específica, colecta estadísticas sobre los datos, mantiene índices y todas esas cosas que son importantes para tener confiabilidad en la data que existe en las tablas y tener un buen performance. Pues, ¿cómo podemos traer esa capa transaccional a un data lake? Y para eso precisamente fue que se creó el formato de Delta Lake. Entonces, pues ahora, como una evolución de eso, que es lo que tenemos en la pantalla, que es esta capa que está el Delta Engine, es una capa que ya que tenemos la data bien diversa en el Data Lake, pero tenemos un formato que nos trae muchas de las fortalezas de un data warehouse en términos de estructura, transacciones, índices, pues cómo podemos aprovechar todo eso para poder apoyar distintos casos de uso. En este caso, un caso de uso puede ser algo que requiera data streaming, puede ser algo más tradicional como reportes o dashboards, puede ser análisis exploratorio o algún tipo de investigación analítica, o podría ser algo un poco más de producción donde queremos desarrollar un modelo, hacer feature engineering, entrenarlo y eventualmente ponerlo en producción. Y eso es lo que nos permite Delta Engine, es poder separar lo que es el área de storage, el área de compute, pero tener una buena integración entre ambos y saber que el formato Delta nos va a permitir entonces adoptar una operación o un procesamiento mucho más optimizado que si lo estuviésemos haciendo simplemente encima de files Parquet o CSVs o Avro. Super. Entonces, pues, parecido a lo que vimos hace un momento, que hablamos de los retos asociados con Hadoop y cómo se materializaban en un impacto en la productividad, una falta de elasticidad o unos obstáculos para trabajar con análisis o analítica predictiva o machine learning. Lo que cada uno de los componentes que hemos estado hablando, y lo vamos a hablar mucho más detalle en los próximos minutos, lo que estoy es realmente todavía introduciendo el por qué es importante que estemos hablando de esto. Lo que estamos hablando aquí es que el formato Delta, como les mencionaba hace un momento, pues nos permite utilizar una capa de almacenamiento de datos económica, como lo es Amazon S3 o lo es Azure Data Lake Store o Google Cloud Storage, cualquiera de esos, como nuestro Data Lake. O sea que no hay que pagar el costo alto asociado con almacenar la data en un data warehouse, pero poder tener la flexibilidad de manejar distintos tipos de datos, como mencioné, estructurada o sin estructura, y hacerlo todo de manera que tenga garantías de transacciones y que tenga optimizaciones que usualmente son exclusivas para un data warehouse. Entonces, el ambiente de Spark es importante porque ya que tenemos un formato como lo es Delta, y vamos a estar hablando usualmente de un volumen de datos elevado y procesamiento que usualmente tiene que ocurrir de manera rápida, el motor de Spark, que ya les había mencionado que fue algo que los creadores de Spark son los fundadores de Databricks, esto nos va a permitir hacer procesamiento distribuido de los datos que van a estar en ese almacenamiento en la nube, y nos va a permitir hacerlo de manera elástica y optimizada. O sea que si tenemos un pipeline que corre una vez al día en la noche y para ayer cuando corrió tenía 1 millón de records, pues fantástico, se corrió el pipeline con X cantidad de nodos, pero si mañana cuando corra de nuevo tiene 10 millones de records, pues ese mismo job, sin tener que crear un pipeline nuevo y obviamente sin exponernos a que falle la corrida, pues va a poder escalar a tener muchos más recursos para poder distribuir esa carga y procesar eso, pero solamente va a correr durante el tiempo que se necesite eso. O sea que eso es importante, el poder tener tanto la elasticidad que nos permite la nube unida
con la habilidad de Spark de distribuir un procesamiento a través de un clúster y a través de múltiples nodos. Y por último, lo que es el workspace de Data Science, que es el punto de entrada para los científicos de datos, pero también en muchos casos para los ingenieros de datos, para que puedan trabajar con los datos en una aplicación web, utilizando notebooks, utilizando el API de Spark o utilizando SQL, haciendo visualizaciones, todo eso, sin tener que configurar un ambiente manualmente en sus máquinas locales o sin tener que configurar dependencias o librerías en un clúster, nada de eso, sino que es algo mucho más manejado. Y eso es lo que nos va a dar acceso el Data Science Workspace. Entonces, ahora quería entrar un poco más en específico porque si el tema de hoy es Hadoop, y usualmente cuando hablamos de Hadoop, pues eso significa una colección de tecnologías en distintas categorías. Tenemos unas tecnologías que se utilizan para ingeniería de datos, otras que se utilizan para ETL, para event processing, para batch, para almacenamiento columnar. O sea que hay muchas tecnologías cuando pensamos del ecosistema de Hadoop. ¿Cómo podemos ir pareando esas cosas al componente correcto dentro de Databricks? Y les menciono esto, aunque todavía no necesariamente lo van a haber visto, pero muchas de estas cosas las vamos a ver en un momento cuando pase al demo en vivo, para que puedan ir viendo algunas de estas cosas, cómo realmente ocurren en el mundo real. Si empezamos de izquierda a derecha, lo que miramos aquí es que Spark, pues es algo que obviamente van a tener disponible en Databricks, y es algo que, como les mencioné, pues va a estar integrado de manera manejada dentro de un clúster de Databricks, de manera que no hay que nosotros configurar Spark, pero también van a tener acceso a una versión más optimizada de Spark, que va a permitir que corra más rápido, que se consuman menos recursos de máquinas virtuales y que no tengan que pasar tiempo o perder tiempo tratando de configurar o tratando de optimizarlo. Entonces, parecido a eso, pues pueden ver que para cada una de estas categorías, si están utilizando Hive o están utilizando Hue o Impala, pues va a haber un componente equivalente, y esto obviamente de manera bien simplificada es parte de lo que se hace como un proceso de migración en Databricks, pues, lo hemos hecho varias veces. Empezamos haciendo un inventario de cuáles son los pipelines, cuáles son los tipos de datos, cuáles son las expectativas de tiempo de ejecución, cuáles son los componentes de Hadoop que se están utilizando y cómo podemos ir pareando eso de manera que no haya que reinventar la rueda o que no haya que interrumpir ningún proceso de negocio. Y entonces lo que eso trae usualmente para las empresas que deciden hacer este tipo de migración, usualmente se manifiesta obviamente en una devolución de esa inversión que se hizo en Databricks, y se manifiesta en el área de ahorrar en infraestructura legacy que se puede dejar de utilizar. Se puede manifestar a través de un revenue que aumenta, y un aumento en la productividad del equipo que ya no tiene que pasar tanto tiempo manteniendo un clúster de Hadoop, sino que puede hacer más puede hacer más trabajo de valor de ingeniería de datos o de ciencia de datos sin tener que pensar tanto en la infraestructura que apoya ese trabajo. Y esto pues simplemente son algunos ejemplos de compañías que han hecho esa migración de Hadoop on-prem a Databricks. Y lo importante aquí realmente no son las compañías o lo que hayan hecho, sino la diversidad que hay de industria. Sé que me puedo imaginar que de las personas que tenemos en la línea hay integrantes de organizaciones financieras, de productos del consumidor o de manufactura, y realmente pues esta necesidad de migrarse de Hadoop a la nube con Databricks es algo bastante universal y agnóstico de la industria en específico. Perfecto. Ahora, lo que quería pasar antes de que fuéramos al demo es, por lo menos, mirar de principio a fin
de manera simplificada, claro, cómo sería ese proceso de migrarnos de Hadoop a Databricks, rompiéndolo en una serie de pasos o en una serie de componentes. Y si esos componentes son lo que es la administración, o sea, que son los clusters, cómo los creamos, los configuramos, los mantenemos corriendo, cómo migramos la data, cómo migramos el procesamiento de datos, cómo podemos configurar el área de seguridad y governance, y cómo consumimos datos utilizando alguna capa de Business Intelligence o alguna capa de SQL. Y lo otro que también sí quiero resaltar cuando miramos una lista como esta es que esto, como mencioné al principio, no es un proceso trivial y es importante tener a un partner como lo es Databricks que pueda ayudar a hacer este proceso y a diseñar el proceso, y planificarlo y ejecutarlo con ustedes de manera más segura y minimizando riesgos. Si entramos a la primera parte, que es la de administración, muchos de estos componentes que están aquí, estoy seguro que las personas que tenemos en la línea, inclusive los conocerán mucho más de cerca que yo. Pero lo que estamos hablando aquí es que tenemos una colección de nodos, de N nodos. Cada uno de ellos tiene su propio disco, cada uno de ellos tiene una serie de cores y memoria que los vamos reservando para algunos servicios. Usualmente pues se someten jobs que compiten por los recursos de esos nodos, y entonces eso lo que lleva es a una arquitectura donde tenemos que restringir los servicios para cumplir con la disponibilidad que hay de recursos. O sea, que uno pensaría que lo ideal sería poder hacerlo al revés, sino poder ajustar los recursos a la demanda de cualquiera de estos servicios. Pero en este mundo que es un poco más rígido, pues tradicionalmente lo que significa es que tenemos que restringir la disponibilidad de servicios basado en la cantidad de recursos que tenemos. Entonces, del lado de la seguridad y metadata, pues hablamos usualmente eso significa que utilizan Sentry para tipo seguridad de tablas o Ranger para hacer cosas más de policy-based access control. Y del lado de servir la data o de hacerla disponible para consumo, pues se provee acceso a HDFS, se corre un servidor de Hive, se puede utilizar Impala para queries interactivos o algo como HBase. O sea que hay muchas avenidas de consumo. Y lo que quiero que hablemos es sobre cómo podemos ir administrar o simplificar la administración de un cluster como este en una arquitectura que es más nativa a la nube y que es más que separa lo que es el área de compute, consumo y lo que es storage completamente. O sea que lo que estamos viendo acá sería como un pareo o un equivalente en arquitectura, y lo que se está mostrando es que hay el Object Storage, aquí sería algo como S3, ADLS en el lado de Azure, y tendríamos clusters que definitivamente son elásticos, están corriendo en la nube, y cada uno de estos clusters usualmente tiene un propósito específico. Puede ser un clúster específico para Machine Learning, puede ser un clúster específico para cargas de trabajo que son SQL, puede ser un clúster para procesamiento de datos, y todos estos clusters van a ser elásticos y van a existir solamente durante el tiempo que se están utilizando. O sea que no hay necesidad de pagar por máquinas virtuales cuando no se está utilizando, pero es importante mantener paridad en el área de consumo, y por eso es que aquí menciona Cosmos del lado de Azure o Dynamo del lado de AWS. Es importante tener Access Control Lists a nivel de tablas y también al nivel del storage layer, y poder proveer una capa de consumo, sea en SQL o sea a través de notebooks, que permita tener alta concurrencia y que permita hacer realmente analítica, sea directamente en un SQL Workbench como Hue, o sea en una herramienta externa como un Power BI o un Tableau, poder conectarlo directamente y consumir la data del Data Lake. Y pues aquí entra más en detalle de cómo sería como el mapping de las responsabilidades de la arquitectura en Databricks y cómo esto difiere. Yo al final de la presentación voy a compartir el deck con ustedes. O sea que aquí van a haber detalles que no necesariamente puedo pasar mucho tiempo
cubriéndolos ahora, pero sí los van a tener y definitivamente cuando abramos el tiempo para preguntas, podemos empezar a discutir algunos de esos temas. Del lado de migración de datos, usualmente eso tiene que ver con hay dos temas. Uno es la data existente, cómo la vamos a migrar, y la data que se genere desde que se adopte un Databricks, cómo podemos ir capturándola, siendo realistas de que el clúster de Hadoop no se va a poder apagar inmediatamente. Y lo que nosotros recomendamos es que del lado de data histórica se puede migrar utilizando pues, las herramientas que proveen cada uno de estos servicios de la nube. O sea que ustedes ahora mismo, los que tienen que manejar clusters de Hadoop que están en la llamada, pueden ver que tienen un block storage en HDFS, tienen que hacer los health checks, tienen que añadir discos según crece el volumen de la data, pero del lado de la nube pues pueden eliminar esos procesos internos de manejar los datos y el almacenamiento y la persistencia de esos datos, ya que cada uno de los proveedores de nube pues tiene su propio servicio de cloud storage con redundancia, con chequeos de corrupción o de calidad de datos y todo eso. Y si quieren utilizar alguno de nuestros partners para ayudar a hacer esa migración inicial, pues definitivamente tenemos relaciones con todos ellos para ayudar en ese proceso. Y entonces, del lado de data que se va a generar, que no es data histórica, sino la data que se va a ir generando a diario, lo que nosotros recomendamos para hacer una migración es que se haga dual ingestion, y con eso nos referimos a que no hay que trastocar o no hay que modificar el proceso actual de escribir datos a HDFS, sino que podemos añadir un segundo destino simultáneo, que según se va escribiendo a HDFS, también se puede ir escribiendo a Cloud Storage, y eso nos va a dar la flexibilidad de poder ir probando casos de uso nuevo en la nube, mientras también utilizamos esa segunda copia de la data como un backup de la otra. Y pues como mencioné al principio del área de Data Migration, en este caso lo que estamos hablando es de cómo se haría la migración de los datos, se haría utilizando las herramientas que provee cada uno de los proveedores de la nube, puede ser AWS o Azure o GCP, para llevar datos de punto A a punto B. Yo sé que inclusive, por ejemplo, hay una integración bien elegante entre Cloudera y S3, o sea que puede facilitar este proceso de si tengo que llevar la data de Cloudera a S3 y después de ahí en adelante pues puedo ir poco a poco reduciendo el tamaño de un clúster de Cloudera. Y como mencioné, pues también introducir para data nueva, crear un flujo utilizando sea conectores de Spark que se ofrecen directamente dentro de Databricks, o utilizando algunos de nuestros partners, o alguna herramienta como lo es Azure Data Factory o Glue, poder llevar la data a lo que es Amazon S3 o lo que es Azure Data Lake Store. Entonces, pues ya hemos hablado por lo menos de manera superficial, de los clusters, y hablamos de cómo se migraría la data, tanto histórica y data que se va generando a diario. Entonces, el próximo paso es, ya que tengo esta data en la nube, cómo puedo empezar a procesarla. Y no solo eso, sino cómo puedo ir pensando en los procesos actuales que tengo de procesamiento de datos y cómo los puedo ir migrando de manera que sea optimizado para la nube y que hagan el mejor uso de los recursos. O sea que si pensamos en ese snapshot, usualmente lo que estamos hablando es que van a tener una colección de trabajos de MapReduce, puede ser que estén utilizando Pig, puede ser que tengan trabajo que utiliza HiveQL y Spark, o sea que no todo va a ser Spark necesariamente. Probablemente también se utiliza UCI para automatizar el proceso, para hacer orchestration. Y del lado de interactuar o de escribir el código, puede ser que se utilicen notebooks de Zeppelin o Jupyter. Y cada una de estas cosas, del lado de procesamiento, pues si pensamos en el lado de Databricks, tener
el ambiente optimizado de Spark, que es específico para Databricks, pues ya eso tan siquiera es algo importante, pero más allá de eso, es poder tener SQL que sea compliant con ANSI SQL para que haya más portabilidad del SQL que tengan escrito para alguna base de datos que quieran también traer esa carga a Databricks, y las integraciones que hay con herramientas como Informática o Talent en casos de que quieran hacer transformaciones o ETL sin tener que escribir código. Del lado de automatizar, tenemos hay un scheduler integrado dentro de Databricks, que lo vamos a ver en un momento, y tenemos también integraciones específicas con Airflow y con Azure Data Factory. O sea que si quieren, pueden utilizar el scheduler directo de Databricks o pueden integrarse con alguna de estas herramientas externas a Databricks. Y también pues tenemos un ecosistema de APIs bien diverso y bien completo que permite que podamos hacer procesos de CI/CD mucho más completos y más complejos. Y por último, pues ya lo había mencionado, los notebooks de Databricks tienen paridad con los notebooks de Zeppelin o de Jupyter, y se pueden importar notebooks que hayan exportado de alguno de estos ambientes, se pueden importar directamente a Databricks, sea utilizando los APIs de Databricks. Si pensamos en los Spark Jobs, que saben que va a ser probablemente gran parte del procesamiento de datos, usualmente cuando estamos haciendo una migración, las cosas que tenemos que tener claras y tenemos que tener en mente para minimizar el riesgo y minimizar interrupciones o complicaciones es, pues, ok, ¿qué versión de Spark se está utilizando? Puede ser que estén utilizando la versión 2 de Spark, y Databricks en las versiones más recientes de nuestro runtime se utiliza la versión 3. ¿Cómo podemos llevar esos jobs existentes a la versión 3 de Spark? Y qué tipo de inversión va a requerir de ingeniería versus qué beneficio va a traer para nosotros, cómo podemos ir adaptándonos a un mundo donde utilizamos la abstracción de un data frame y no la de un RDD, que es un poco más rudimentaria. Y pues el cambio en paradigma de no tener que someter jobs constantemente o tener referencias específicas a variables de ambiente o algunos aspectos que son específicos de Hadoop, sino poder simplemente interactuar con los datos, sea de manera interactiva o de manera automatizada, pero siempre teniendo disponible el API completo de Spark. O sea que eso va a ser un cambio. Del lado de orchestration, ya les mencioné que Airflow, Data Factory, hay varios otros que ofrecen funcionalidad similar a UCI. Y los APIs que también pues ayudan a integrarse con otros schedulers que puedan estar utilizando. Perfecto. O sea que ahora voy a pasar a hablar de el tema de seguridad y gobierno. Y sé que esto es un tema bastante amplio, o sea que lo que quiero es simplemente que vayamos introduciendo algunos de los conceptos importantes y que podamos ir hablando de manera abierta de que hay muchas cosas en el mundo de Hadoop que vamos a tener que encontrar paridad o vamos a tener que encontrar que hacer portátil al mundo de Databricks, y cómo nuestro equipo puede ir pues ayudando a formular esas soluciones para lograrlo. Del lado de seguridad y gobierno, usualmente hay por lo menos estas tres áreas de interés, lo que es el área de autentificación, autorización y manejo de metadata. Del área de autentificación, pues usualmente pues cuando se está haciendo una migración a la nube, es un excelente momento, si no se ha hecho hasta el momento, para adoptar un proveedor de single sign-on, sea a través de AWS, de G Suite, de Active Directory, de Azure, y poder hacer autentificación con una sola identidad a través de varios servicios en la empresa. Entonces, del lado de autorización, lo que estamos hablando es cómo controlamos el acceso a los datos correctos y a la funcionalidad correcta dentro del ambiente. Y aquí pues es importante que exista access control lists dentro de Databricks y que se puedan definir restricción de acceso basado en roles,
que se pueda definir acceso a distintas tablas o a views dentro de Databricks para con eso tener la flexibilidad de poder definir acceso a columnas o rows. O sea que si queremos tener un equipo de finanzas que tenga acceso a la información sensitiva de los empleados, pues el equipo de finanzas puede tener acceso a esa, pero otros equipos que no necesitan esa información, puede ser que no vean esa columna, puede ser que no vean esa tabla, o puede ser que ven la tabla y ven una columna con información sensitiva, pero la ven de manera cifrada. O sea que ese es el tipo de planificación y de diseño que usualmente estamos haciendo en este tipo de migraciones. Y pues obviamente pues tener las integraciones correctas sea con Privacera, con Imuta, para darnos aún más flexibilidad si tenemos que hacer tener políticas de RBAC o de Attribute Based Access Controls, poder que apliquen no solamente en Databricks, sino que apliquen en otros servicios, pues ahí es que vienen al panorama lo que es Privacera y lo que es Imuta. Y pues ya si hemos hablado de cómo uno accesa el sistema, cómo uno restringe a qué data o a qué funcionalidad el usuario debe tener acceso, lo próximo es cómo puedo manejar la metadata de mis tablas y de mi ambiente. Y ahí pues la primera parte que es simplemente importante para simplificar todo es que Databricks ofrece una base de datos para la metadata manejada por nosotros, o sea que es algo que se remueve esa responsabilidad del cliente, pero en adición a eso, pues poder tener integraciones o delegar el manejo de metadata a herramientas externas como lo es Glue, como lo es Informática, Alation o Colibra, pues van a ser importantes, porque si yo quiero tener mi Hive Metastore en Glue para poder tener consistencia en las tablas que están disponibles no solamente en Databricks, sino disponibles en otros servicios de AWS, pues eso es un beneficio importante, y tener la flexibilidad de eso para tener una arquitectura que sea más elástica y flexible en AWS, pues es un ejemplo de por qué es importante que tengamos este tipo de integración. Y ya estoy llegando al final del cómo. Si se acuerdan, al principio eran 5 componentes, el último era el de consumo, que era SQL o con herramientas de Business Intelligence. Y eso es algo donde hay 2 avenidas importantes. La primera es tener una interfaz visual donde se pueda escribir SQL, donde se pueda hacer trabajo exploratorio, y eso se lo voy a mostrar en un momento dentro de Databricks. Y en adición a eso, tener conectores, sea JDBC o sean conectores específicos, para poder apoyar herramientas como lo son el Tableau, el Qlik, el Power BI, el Looker, para que puedan leer información directamente del Data Lake. Y esto es importante porque si empezamos a pensar que ya añadimos un motor de ejecución que se llama el Delta Engine, y que tenemos conectores para muchas de estas herramientas, pues eso nos puede permitir reducir la dependencia de un data warehouse, por ejemplo. No necesariamente lo podemos eliminar desde el día 1, pero podemos ir reduciendo la cantidad de datos o la cantidad de dashboards, la cantidad de reportes que dependen de un warehouse, para eventualmente poder ir reduciendo cuán grande tiene que ser ese warehouse. Y eso es parte de lo que nosotros ofrecemos en la capa de SQL y Business Intelligence de Databricks. Y pues esto lo vamos a ver en vivo en un momento. Aquí lo que estoy mostrando es que vamos a tener una interfaz visual, igual que vamos a tener notebooks parecidos a Zeppelin o a Jupyter. También tenemos una interfaz visual optimizada para SQL. Y esta tiene más paridad se parece más a lo que sería Apache Hue, por ejemplo, donde pueden escribir SQL, pueden ver las tablas, en este caso también pueden hacer visualizaciones, pero todo esto ocurriendo encima del Data Lake con las optimizaciones de tener un motor de ejecución que ya es optimizado para MPP, para Multi-Parallel Processing, o Massive Parallel Processing, y entonces, y que sea, en este caso es algo que no es el motor de ejecución nativo de Spark SQL, sino que es uno que se reescribió específicamente para Databricks en C++, o sea que debe traer un performance significativamente mejorado. Perfecto. O sea que ese era el último de los 5 pasos que quería cubrir.
Ahora lo que quería era mostrarles simplemente un ejemplo de una historia de éxito, en este caso es T-Mobile, que hizo una migración específica, en este caso de on-prem Hadoop a Azure, utilizando Azure Databricks. O sea, aquí pueden ver que fue de Hortonworks específicamente a Azure Databricks. Y en este caso, la data que se recibía era bastante en volumen y bastante rápida. Se recibían 2 millones de récords por segundo, lo que significa que eran como 23 terabytes diarios. Y aquí pues podemos ver algunos de los highlights de los resultados que ellos obtuvieron en términos de reducción de tiempo, o sea que se redujo de 47 minutos y utilizaban 15.000 cores a 35 minutos utilizando 256 cores. Y también esto permitió entonces, ya que la data está llegando más rápido, que esa es la parte realmente más valiosa, pues permitió crear nuevos dashboards porque la data es más fresca y tiene entonces más sentido que se creen dashboards que estemos monitoreando regularmente durante el día este tipo de métricas. Y entonces pues esto se traduce en tener visibilidad en esta data que antes se tardaba más en construirse y ayuda entonces a proteger el revenue de la empresa y en el caso de T-Mobile en específico era enfocado en reducir la pérdida de clientes. Igual que ellos hay unos cuantos más, aquel era T-Mobile en la industria de telecomunicaciones, pero pueden ver varios aquí en la industria de retail, de media and entertainment o de consumer manufacturing, o sea que hay varios ejemplos. Súper. Pues ahora quería cambiar de los slides, que ya sé que ya hemos visto bastantes slides. Quería cambiar a un ambiente en vivo para que pudiésemos ver algunas de estas cosas más concretamente. Voy a buscar uno de estos slides para tenerlo disponible para poder ir haciendo comparaciones. Este es el slide que muestra en el lado izquierdo, muestra probablemente cómo se vería un ambiente tradicional de Hadoop on-prem con los nodos y los distintos componentes y cómo se vería esto en el mundo de Databricks. O sea, quiero ir mostrando y básicamente el demo que quiero hacerles, quiero que lo miremos básicamente desde de arriba hacia abajo. Vamos a ir viendo cómo vamos de la capa de consumo a los distintos componentes que tenemos aquí. O sea que si empiezo por ahí, esto es un ejemplo de un dashboard que podría ser algo que necesita el negocio y es algo que lo estoy mostrando en un dashboard directamente en Databricks, pero podría ser un dashboard de Power BI o de Tableau, lo que estemos mostrando. Lo importante aquí es que un dashboard como este, si yo quiero ver el query que lo está apoyando, en este caso, es un query que está ocurriendo directamente en el Data Lake. Y eso es lo que estoy mostrando aquí. Aquí es que empieza a parecerse un poco a lo que es Apache Hue, pero todo esto, como pueden ver, yo estoy en mi browser, estamos en una aplicación web con las cosas que ya hablamos de single sign-on, de table access controls, de todas esas cosas que son importantes. Y entonces, en este ambiente, lo que estoy haciendo es algo sumamente sencillo. Lo que estaba era para una data ficticia de pagos. Estoy mirando por tipo de pago, sumando el valor de todos los pagos que se procesaron históricamente. Y obviamente, pues puedo ver el resultado de la tabla, la suma, y puedo hacer algún tipo de visualización sencilla. O sea que esto es un ejemplo de, si volvemos aquí, precisamente de esto. Tenemos un ambiente para hacer queries. Estamos definitivamente aplicando una restricción de a qué tablas yo tengo acceso como usuario y estamos utilizando un clúster de SQL Analytics. O sea que eso es lo que estamos, de lo que hemos visto hasta ahora, este es más o menos el camino que estamos siguiendo. Pero es importante poder tener consistencia entre lo que un analista, que podría ser alguien que utiliza un ambiente como este, ve en términos de las tablas y los datos, y lo que podría ver un científico de datos o un ingeniero de datos. Y eso es parte de lo que quería mostrarles aquí. Pues ahora cambiamos, fuimos del ambiente de SQL, nos movimos al ambiente de Data Science and Data Engineering, y en este ambiente, pues el mismo query, los mismos resultados, porque al final del día es la misma tabla, el mismo motor que está detrás de esto, pero en este caso
podríamos estar utilizando un motor, como yo en la analogía que estoy utilizando, que sea optimizado para Machine Learning o uno que sea optimizado para ETL. Y eso es parte de la flexibilidad que vamos a tener, donde la data está completamente desconectada del procesamiento y nos da flexibilidad de escoger, en este caso, quiero ejecutar esto en algo que está optimizado para queries interactivos en SQL, o quiero ejecutar esto en algo que está optimizado para Machine Learning o para Data Engineering. Y eso nos va a permitir conectarnos a distintos tipos de clusters, que les voy a mostrar en un momento. Pero si paramos a pensar en una persona en específico, cuando empezamos la presentación, yo les mencioné que hay dos personas que usualmente se benefician más cuando se hace este tipo de migraciones de Hadoop a Databricks, y usualmente son los administradores, que lo vamos a cubrir en un momento, y los ingenieros de datos. Y en este ejemplo que les quiero dar, quiero que miremos la parte de Data Engineering, porque cuando tenemos esta estructura, esta arquitectura que les he estado mencionando en la nube y adoptamos el formato Delta, que ya pues les mencioné que trae transacciones de ACID, que permite trabajar con batch y con streaming, esto nos va a permitir movernos en un mundo donde tenemos muchas de las fortalezas de un data warehouse. O sea que en este caso, el formato Delta, aquí lo que estamos mostrando es cómo yo importo una tabla que es en Parquet, cómo la cargo a un data frame de Spark, que es lo que estamos haciendo aquí, y después la hago disponible como una tabla que puedo accesar a través de SQL. O sea que esto es algo bastante tradicional para una audiencia de ingenieros de datos que trabajan en Spark regularmente. Esto es algo bastante normal. Pero la parte que es un poco más interesante es cuando hacemos esto que estoy haciendo aquí, que estoy cargando esa misma tabla que se llamaba Loan by State, la estoy cargando a una tabla nueva, por ejemplo, para propósito de ejemplo, que se llama Loan by State Delta, y pueden ver que esto es formato Delta y que simplemente es un select star en esa tabla. Por lo que hice esto era para que pudiésemos tener un ejemplo de una tabla Parquet y una Delta, porque en la tabla Parquet, tradicionalmente, si yo tuviese que hacer operaciones que requieren transacciones, lo que son inserts, updates, deletes, todo ese tipo de operaciones, pues es algo que no lo voy a poder hacer en un Parquet solamente, pero en un mundo Delta, donde tenemos no solamente la data, sino tenemos un log de transacciones y una garantía de transacciones ACID, pues nos va a permitir hacer ese tipo de operaciones. Aquí pues hay un poco de ejemplo de cómo sería la metadata, cómo pues, hacer una visualización de esta data, de ejemplo, es de los Estados Unidos y tiene información de conteo de préstamos personales, en este caso, por estado. Pero si pasamos a ver las operaciones que estaba mencionando precisamente, que no serían posibles hacerlas en un mundo de Parquet solamente. Y aquí pues las estamos mostrando cómo las haríamos en SQL, un delete from. En este caso pues voy a eliminar unos records para un estado en específico, o quizás voy a actualizar los records para un estado en específico. Ven, estas son todas operaciones bastante comunes si estamos acostumbrados a un warehouse, pero las estamos entonces trayendo al data lake. Y una de las cosas que quería mostrar aquí, que ayuda como a resumir todo lo que estamos mirando, del lado de manipular datos o de transformaciones de datos, es lo que es esta operación de merge into, que si lo pensamos en el mundo tradicional de Parquet o de CSV o de Abro, de cualquiera de estos, usualmente el proceso de hacer un merge de records nuevos, donde tengo que simultáneamente identificar los records que hay que actualizar y identificar records que son nuevos a la tabla, o sea que van a haber tanto inserts y updates, pues es un proceso que se parece al que tengo en la pantalla. Pero una de las cosas que nos trae Delta es apoyo para una operación más compleja, como lo es este merge into, donde yo tengo la tabla con la que empezamos, que es la que hemos estado mirando, Loan by State Delta, y la tabla que contiene los records que quiero añadir o actualizar. Y en este caso, esta operación de merge into es la que reemplaza un proceso mucho más tedioso y extenso, como el que se describe aquí, que sería lo que tendría que hacer si lo hago en Parquet o en
o en CSV o en cualquiera de estos formatos. Entonces, pues ya con ese ejemplo nos ayuda a entender la flexibilidad que nos trae Delta a la hora de manipular datos. Y esto lo estamos viendo todo en SQL puro, pero lo podríamos hacer fácilmente si queremos cambiar a Python o si queremos cambiar a R o a Scala. Este mismo notebook nos permite trabajar a través de cualquiera de esos lenguajes. Y esto es importante porque los ingenieros de datos, si venimos del mundo donde estamos trabajando en un IDE local, escribiendo Scala o escribiendo código PySpark, para después someter un trabajo de Spark que corra en un clúster de Hadoop, ese proceso es mucho más tedioso y mucho más rígido. Y en este caso, pues podemos hacer mucho más trabajo, sea en SQL o sea en Python, en Scala, en R. Podemos hacer trabajo más interactivo que debería simplificar el proceso de hacer realmente ingeniería de datos. Y lo último que iba a mencionar, que es algo que también viene como consecuencia de tener toda esa información y todo ese log de transacciones que viene con Delta, es la habilidad de poder movernos a través de distintas versiones de la tabla, o sea, que sea para efectos de auditorías y poder decir cuál era el estado de la tabla cuando estaba la semana pasada o hace 2 días, sea para reproducir experimentos o para reproducir reportes, o simplemente para hacer un rollback en caso de que se hizo una carga de datos incorrecta a una tabla. Y pues aquí se muestra que pues hay una historia asociada a las tablas delta, y si fue un merge lo que se hizo, si hizo un update, si fue cuando se creó la tabla, y cómo sería el proceso de realmente de moverme. Quiero ver la versión 0 de esta tabla, es la que no tiene data para el estado de Iowa, pero la versión más adelante de esta tabla fuera la que tiene los cambios que se le hayan hecho desde entonces. O sea que esa es otra de las flexibilidades que voy a tener. Y esto lo puedo hacer utilizando el version number de la tabla, o simplemente diciendo quiero saber cuál era el estado de la tabla para esta fecha en específico. O sea que hay flexibilidad en ese lado también. Entonces, pues con esto que hemos visto, hablamos de cómo podría cambiar significativamente el día a día de un ingeniero de datos que actualmente hace trabajo en Hadoop y más en ese trabajo más transaccional de someter jobs, esperar a que termine para después hacer otro tipo de trabajo. Y en este caso, pues es un cambio significativo porque es mucho más interactivo. Si pensamos en la otra persona, que era lo que sería un administrador de un clúster de Spark, yo creo un buen ejemplo para mirar es pues, esta página donde se muestran los clusters en sí, porque nos da una idea clara de que los clusters en Databricks son mucho más específicos para propósitos, para casos de uso, son efímeros y son escalables. Y eso es importante porque aquí vemos que tenemos varios clusters corriendo, en este caso los tenemos alineados de manera regional. Estos son clusters que son de todo propósito, que sea usualmente para trabajo interactivo, de data science, data engineering, pero también podemos tener clusters que son específicos para tareas que son recurrentes, algo que tenemos una tarea que va a correr todas las noches, pues se configura, a esa hora el clúster se va a encender, se ejecuta la tarea, termina y se apaga el clúster y no estamos pagando por el tiempo que no se necesita. O sea que tenemos ambos tipos de clusters. Y si vamos a ver uno de esos clusters en específico, que este es el que estamos utilizando ahora mismo nosotros en las Américas para efectos de demostraciones, este clúster muestra muchas de las configuraciones. En este caso, esto es un clúster estándar, tiene la versión 7.5 de Databricks. ¿Y eso qué significa para nosotros? Que ya viene con una versión precargada de Spark, una versión de Scala. En este caso, es un clúster que se va a poder mover entre 1 y 14 workers según cambia la demanda. Y si quisiéramos ver el proceso de crear un clúster nosotros mismos, no es muy distinto a eso, sino que tengo esa misma flexibilidad de poder decir, esto es un clúster y lo quiero crear y ya, o quiero entrar más a detalles y poder configurar todo de qué tipo de instancias voy a utilizar, si van a ser on demand o van a ser spot instances, si quiero pasar algún tipo de parámetro de Spark, cualquiera de estas cosas. O sea que el proceso de manejar un clúster deja de ser algo que requiere, primero, tocar hardware, y segundo, que no requiere ya tampoco
tener que pensar en todas las dependencias o todas las distintas variables que se tienen que alinear para poder mantener un clúster de Hadoop corriendo. O sea que aquí esto es algo mucho más manejado y con otro nivel de abstracción, básicamente. Y pues luego de que tenemos clusters que se pueden crear de manera fácil y podemos escoger, podemos hacerlo tan sencillo como simplemente crearlo o entrar en detalle, podemos también hablar de clusters que son automatizados o de trabajo que es automatizado, que es el otro lado de esto, que sería el clusters que están asociados a una tarea. Y aquí esta pantalla que tengo ahora mismo visible es una donde estoy escogiendo qué tarea quiero que se ejecute, sea una tarea puede ser simplemente un notebook que se va a ejecutar, o puede ser donde yo proveo el jar file o un Spark Submit. Puedo escoger qué recursos quiero que se ejecuten y pueden ver que esto es un job cluster y con qué frecuencia quiero que se ejecute esto. Y esto es importante porque esto es un ejemplo bien concreto de cuando yo tengo una tarea que tenga una frecuencia en específico. Este ejemplo que está acá es algo que corre diario a las 6 de la mañana y pues esto es un ejemplo de algo que yo puedo, cuando va a correr, se pone a correr un clúster y cuando no se necesita, se apaga el clúster. O sea que esto es un ejemplo de cómo podemos sacarle provecho a esa infraestructura efímera de la nube. Y entonces, pues eso es lo que nos da esa flexibilidad de poder tener clusters tanto interactivos como este, que pueden hacer, son escalables y para uso diario, o clusters que son más para tareas recurrentes. Esto debería, si pensamos de nuevo, volviendo a resumir lo que estamos viendo, y pensamos en un administrador de un clúster de Hadoop ahora mismo, lo que vimos en la pantalla hace un segundo, el proceso de crearlo, de hacer scheduling, de apagarlo, de achicarlo o agrandarlo según sea necesario, todo eso debería ser algo que es significativamente más sencillo en este mundo de Databricks comparándolo con el estado actual de Hadoop on-prem. O sea, que eso era lo que quería cubrir en términos de demo. Sé que nos quedan como unos 24, 25 minutos y quería que usáramos el resto del tiempo que tenemos para preguntas. Sí, veo ahora mismo en el Q&A que tenemos 5 preguntas y me imagino que van a surgir algunas cuantas más. Voy a echarle un vistazo al área de preguntas. Miguel, te pudiera ayudar. Ay, gracias, Luis, sí. Cómo no. La primera de las preguntas las tuvimos de Miguel Ardila. Okay. Pregunta acerca del Delta Lake y cómo se utiliza esa capa de metadata. Entonces, es importante mencionar que el formato Delta es un parquet con una capa de metadata. Es, digamos, las dos cosas unidas. Esa capa de metadata es la que le da todas las bondades que Miguel mostró, la que te permite hacer actualizaciones, deletes, hacer merge into, ver la historia de los distintos comandos que se han ejecutado en la tabla, poder tener transacciones, poder tener caching y una serie de bondades como tal. Entonces es la conjunción de las dos cosas, de la data como tal en el parquet y esta capa de metadata la que da las bondades que ofrece Delta. Gracias, Luis. Sí, esa excelente descripción de Delta. Entonces veo una de Antonio Cadena. ¿Es posible conectar Databricks con cualquier fuente de datos directamente o es necesario usar un servicio como Data Factory de Azure? Excelente pregunta, Antonio. Y gracias que la hagas porque sí tenemos la flexibilidad de trabajar con cualquier fuente directamente. O sea, cuando hablamos de fuentes, es importante hacer la distinción entre la fuente donde existe tu data lake, que usualmente va a ser en algo como S3 o ADLS, o cuál es la fuente de donde origina la data, que en este caso puede ser una base de datos SQL Server, puede ser un Postgres, un Oracle, puede ser el CRM que se utiliza en la empresa, y a cualquiera de esas fuentes, pues uno puede conectarse directamente desde un notebook, alar la data
y aterrizarla en ADLS, por ejemplo, y de camino, si hay que hacerle transformaciones, pues se le hacen. Y esa es precisamente la flexibilidad que nos va a dar el tener los notebooks y la habilidad de usar el formato Delta para hacer una estructura tipo bronce, plata, oro, que nos permite ir poco a poco curando o procesando la data. Sí. Miguel Moros pregunta cuál sería el nivel de esfuerzo de pasar a utilizar Hadoop on-prem a Databricks en cuanto al aprendizaje. Pregunta si se requiere regresar a la universidad de tomar muchos cursos para esto. Lo cual no es cierto. Como Miguel mostró, de hecho se facilita la administración y el desarrollo de procesos de data engineering utilizando Databricks. La oferta gerenciada que da Databricks hace que muchos de los trabajos tediosos que son necesarios en las ofertas on-prem de Hadoop ya no son necesarias. Súper. Sí, y veo también la de Mónica, esa es fácil de contestar. Sí, la presentación la vamos a compartir luego de la presentación. Y también, volviendo acá un segundo, que es importante, que en adición a la presentación, una de las cosas que les recomiendo que vayan, que va a estar el enlace en el último slide, van a tener el enlace a poder bajar un white paper que entra mucho más en detalle, tanto en la parte del proceso de migración, que es importante, y también a las métricas que deberíamos estar analizando para decidir si tiene sentido que se haga este tipo de migración, cuándo se debe hacer y qué resultados deberíamos esperar. O sea que el white paper es algo que definitivamente les recomiendo que le echen un vistazo. Sí. Y la última de las preguntas tiene que ver con el uso del Data Lake para el desarrollo de procesos estadísticos, de aprendizaje de máquina, etcétera, ¿no? Que es la gran promesa que tenía el lago de data. Más sin embargo, muchas veces debido a la baja calidad de data, de la data que estaba en el lago de datos, no se podían hacer esos procesos. Este paradigma de Lake House que ofrece Databricks te permite entonces ir gradualmente mejorando el nivel de la data y tenerla en un estado de calidad que te permite entonces hacer estos procesos de aprendizaje de máquina y de modelos estadísticos aplicados a muchos sectores. De hecho, en Databricks tenemos lo que llamamos aceleradores que te permiten aplicar ya modelos estudiados, digamos, predefinidos, con notebooks ya predefinidos que te dan un 20 o 30% de lo necesario para entonces entrenar los modelos y aplicarlos a las distintas industrias. Y la idea de todo este paradigma es que puedas utilizar esos modelos, entrenar esos modelos directamente en el lago de datos, ¿no? Sin necesidad de tener que hacer una extracción y llevarlo a otro ambiente y entrenarlos o desarrollarlos en otro ambiente. Súper. ¿Alguna otra pregunta del tema? Creo que acaban de surgir dos, chicos. Sí. Para Entonces, que el proceso analítico es necesario realizar procesos ETL jobs para agrupar la data posterior a un análisis. Buena pregunta. ¿Se complementan los clusters? Lo importante es tener en mente que la arquitectura de Databricks tiene separada lo que es la capa de almacenamiento de donde ocurre el procesamiento. O sea que podríamos tener un clúster analítico que interactúa con data cruda o que interactúa con data ya que ha sido agregada o agrupada de alguna manera. Y en ese caso, pues el procesamiento lo podríamos hacer con un clúster interactivo que se utiliza para ETL o se puede hacer con un clúster de automatizado de jobs, como mencionas en la pregunta. O sea que hay, lo más común es que la data se recibe de manera cruda y se va procesando en distintos niveles de procesamiento de bronce, plata y oro. Y eso ocurre usualmente con clusters de jobs. Y
usualmente el trabajo interactivo de Data Science o de Data Analytics ocurre contra ya la data a nivel plata o nivel oro, que ya no es necesariamente la data cruda y ya tiene algunas validaciones de calidad y se ha hecho algunos aspectos de enriquecimiento. Mónica Martínez pregunta si el Azure Databricks tiene las mismas características de Databricks on-premise y los recursos de aprendizaje de on-premise aplican a los servicios en Azure. Para clarificar, la oferta de Databricks es una oferta en la nube como tal. Ahora, Databricks, como mencionó Miguel, utiliza varias tecnologías open source. Delta, por ejemplo, es una tecnología abierta. Fue creada por Databricks, pero fue donada y es totalmente open source, la cual puedes correr on-prem si lo deseas. Y existe una serie de material y documentación, etcétera, que aplica al on-prem. La oferta de Databricks como tal, que da todos estos componentes, Delta, Spark, Koalas, MLflow, etcétera, trabajando de forma armoniosa, ya integrada. Es una oferta en la nube. Parece que no hay más preguntas. No sé si alguien de las personas que están aún en la línea, si hay alguna otra pregunta que Luis o yo podamos ayudar a aclarar. Parece que no. Rosita o Enrique, no sé si pueden, si quieren cerrar y terminar la grabación para después poder compartirla con el resto con el grupo. Claro que sí, muchas gracias a Miguel, a Luis por esta información que nos acaban de compartir. Gracias a todos los que se integraron también con nosotros. Obviamente, pues como bien dice Miguel, les vamos a compartir la grabación, les vamos a también compartir este link para que